Bueno, vamos a conversar con el ingeniero Jorge Wattet, que ha sido nombrado hace pocas horas presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Su primera acción ayer fue ya visitar el hospital. Mi primera consulta, luego de saludarlo y felicitarlo, ingeniero Wattet, ¿cuál fue su impresión en este primer recorrido? Buenos días, Jimmy. A ti un fuerte abrazo, a tu equipo y a la gente que nos escucha. Mira, realmente hay que tener claro y hay que hacer una diferencia en relación a lo que he visto el día de ayer. Si bien es cierto, he impulsado una denuncia de la mano también de Paul Granda, que aún estaba nombrado, para la investigación que se planteó en el Hospital de los Ceibos. Nosotros tampoco podemos permitir, además de que roben o presuntamente roben, como hemos visto nosotros comprando insumos a un valor que nadie lo puede entender, que lamentablemente no es justificable. Incluso si cuesten eso, habiendo otras alternativas, no es justificable. En la mitad de una crisis que tenemos en este momento. Eso es asaltar los recursos del Instituto de Seguridad Social. Pero que eso que está relacionado a un pequeño grupo que administra un hospital, no empañe el trabajo que ha realizado cada uno de los médicos y del sector de salud de ese hospital, que ha salvado vidas y que ha ayudado realmente a la gente y han trabajado 24/7. Y esa era la parte para mí más importante. Primero, reivindicar el nombre, la imagen de los médicos de ese hospital, que también el orgullo de ellos y el trabajo de ellos se ha visto empañado por una situación que nos tocó denunciar, y le aseguro que van a haber más denuncias. ¿Más denuncias de ese o de otros hospitales públicos, ingeniero Wattet? Perdón, no le escuché, Jimmy. Digo, ¿más denuncias en ese hospital o en otros hospitales públicos? Estoy hablando también con el jefe del cuerpo de tarea, que debe tener más información, sin duda, ¿no? De la fuerza de tarea. Hay una información que se está trabajando, en el cual vamos a hacer un cruce con todos los hospitales. Yo he ido el día de ayer acompañado del secretario anticorrupción, con el cual ya estamos trabajando, levantando información. Hay 2 equipos desplegados en este momento en Guayaquil e iremos trabajando hospital por hospital para revisar. Aquí que no se juegue con la salud. Si bien es cierto, la salud tiene un costo y ese costo lo suma en un seguro, eso no da patente de curso para que quieran hacer negociados de la salud. Es inhumano que estemos en la mitad de eso, y peor en la mitad de una pandemia como la que estamos viviendo en este momento, que es histórica a nivel mundial. Los presuntos sobreprecios de las famosas fundas que están cotizadas en el mercado desde 12, 20, 30, 50 dólares, pero nunca de 146. ¿Conoció usted que supuestamente, paréntesis, esto no deja de constituir una irregularidad, el sobreprecio presunto, pero que no se ha pagado? Es verdad que por lo menos la plata del IES no salió y no benefició a los que están atrás de esta compra. Totalmente de acuerdo, y eso no ha pasado, gracias a Dios, pero eso no, a mi criterio, no soy abogado, pero eso no exime a nadie de la presunción de un delito, por un lado. Por el otro lado, se está haciendo todo el trabajo legal, jurídico, para reversar eso y para nuevamente hacer un concurso para poder comprar lo que realmente se necesita. No se necesitan 4.000 fundas para fallecidos, o como escuché por ahí a un abogado decir que eran 4.000 packs de 2 fundas de 70 dólares. Igual existe un precio no justificado, y peor, necesitamos 8.000 fundas en un solo hospital.
Peor, Claro. necesitamos 8.000 fundas en un hospital. Ingeniero, ¿y esas fundas ya fueron entregadas todas? No, habían entregado, si no me equivoco, 1.400 y se está haciendo los respectivos procesos. Y hay que entender una cosa, yo presido un consejo, el cual controla una institución de casi 40.000 funcionarios, con autonomía de compra en todos los hospitales, casi 100 hospitales y centros de salud a nivel nacional. Lo que no existe en el IES y que me toca a mí trabajarlo, que gracias a Dios sí se venía haciendo algo, es el cruce de información, levantamiento y respectivos controles para que estas unidades independientes, que son las responsables, ojo, que son las responsables de hacer sus propias adquisiciones, realmente tengan controles. Porque ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué nos dimos cuenta? Esto parte de un estudio de mercado. ¿Quién hace el estudio de mercado? El mismo hospital. No hay trazabilidad, no hay un tercero que haga un estudio de mercado transparente, que en función de ese estudio de mercado usted tenga que hacer una compra y que venga un precio. Entonces el estudio de mercado de los Ceibos puede ser muy diferente al estudio de mercado del Teodoro Maldonado. Entonces el estudio de mercado de los Ceibos le puede decir que una mascarilla vale 4.50 y el del Teodoro Maldonado le puede decir que una mascarilla vale $4. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser independiente? ¿Por qué no existe un solo organismo que establezca ese estudio de mercado? ¿Cuál es la dificultad? Y no solamente eso, yo me pongo de acuerdo con el equipo que hace el estudio de mercado en el mismo hospital, ¿verdad? Lo meto en la colada y levanto un proceso y justifico que no, eso es lo que decía el estudio de mercado. Entonces todo el mundo hace la mano así como que no es mi culpa. La culpa Claro. es de allá, la culpa no es del que vendió, la culpa no es del que compró, la culpa no es el que hizo el estudio de mercado, nadie es el culpable. Por eso es que reina la impunidad en este país, mi querido Gilles. Ahora, ingeniero Water, pero en cambio hemos visto que ayer se anunció por parte del gobierno y de la funcionaria de Sercop y el ministro de Salud que van a unificar los procesos, o sea, va a haber en primer lugar un control más estricto, un seguimiento de qué uso se le da a cada insumo en cada hospital y que va a haber esa unificación de modo que los procesos se manejen igual, que si el hospital Teodoro Maldonado compra en $0.50 una mascarilla, esa mascarilla en el hospital del IES tiene que costar también $0.50, el mismo proceso. ¿Sirve o no sirve eso? ¿Hay forma de sacarle el cuerpo o no a ese anuncio que hizo ayer de la unificación al Sercop? A ver, le voy a explicar por qué. Sí sirve esto. Primero porque esto no es una compra escondida de una unidad de negocio o de una unidad de salud. Esto es una compra nacional de un volumen importante que hacen las instituciones. Son 4 instituciones. Segundo, esa compra establece una administración independiente de las bodegas del sistema de salud. Ya las bodegas no las maneja, en este caso, ni el IES, ni el Ministerio de Salud, sino un operador logístico. Y ese operador logístico establece la dotación de los medicamentos a las farmacias de cada uno de los hospitales. Y si es que hace falta uno de esos medicamentos porque falló el operador logístico, eso le da la libertad a, en este caso, el IES, que su paciente puede ir a cualquier farmacia, adquirir el medicamento y la respectiva multa al operador logístico o a la compañía que vendió los medicamentos. Genera una estandarización de los precios a nivel nacional, una compra en volumen que genera economía de escala, por ende, un descuento importantísimo, y quienes conocemos de economía de escala sabemos a qué se quiere decir por gran volumen de compra, un gran volumen de descuento. Y se acaban estas pequeñas compras, que pueden seguir existiendo complementarias para ciertos detalles que no están en el cuadro básico unificado que tenemos de medicinas, ¿verdad? Pero que cubre la gran parte del tema. Así funcionan las farmacias a nivel nacional e internacional. Las farmacias a nivel nacional e internacional tienen miles de puntos, todo a través de un operador logístico y una sola compra.
Claro. Ingeniero Watted, usted dijo al principio de la entrevista que había detectado, o se habían detectado otras presuntas irregularidades en el tema compras. Imagino que es en todos los hospitales regentados por el IES. ¿Desde cuándo se ha venido dando esto de acuerdo a las desde cuándo, primeras todavía indagaciones? no recibo un informe, pero para darle una muestra de un botón, ayer mientras veía alegremente y con mucha felicidad el trabajo de los médicos, pero al otro lado veía que estas fundas de 140 y pico de dólares ya se habían comprado a través de una ínfima cuantía en el propio hospital. Entonces ya lo habían hecho, de hecho. Ya había pasado. Es decir, en las próximas horas seguramente usted va a hacer algún anuncio. Bien, pasando... La investigación que estamos haciendo, sí, ¿no? Perfecto. Pasando a otro tema que no es menos importante. ¿Qué ha hecho el Seguro Social? Apenas tiene usted un día posesionado, pero ya debe estar informándose. ¿Qué ha hecho o qué va a hacer el Seguro Social para lograr aliviar el gran peso, la gran carga que tienen hoy día los afiliados que, por ejemplo, no tienen liquidez para pagar su préstamo hipotecario? Bueno, vamos a hacer un análisis, tenemos una reunión para eso. Usted sabe que yo vengo y he trabajado mucho en el sector de la banca de desarrollo, la banca pública. Cuando pasó esto con el sector agricultor, con el sector comercio, servicios que atendíamos en Ban Ecuador, establecimos una moratoria. Aquí tenemos que revisar bien aquella moratoria, cómo la podemos establecer, de qué forma lo vamos a hacer, pero de una forma que no impacte al pago de las pensiones, al pago de los jubilados. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, cuidado por resolver un problema, generamos otro, a un sector mucho más sensible todavía que son los jubilados. Entonces, estamos revisando cómo manejarlo para poder ir ayudando, sobre todo a aquellas empresas que no han despedido trabajadores. Si son empresas que han sostenido el empleo, las vamos, por supuesto, hay que considerarlas. Pero si son empresas que lamentablemente no han, o sea, han despedido trabajadores, obviamente ahí habría que ver cómo hacemos un análisis de qué alternativas se les puede dar, ¿no? Bueno, pero hay personas particulares, privadas, que no tienen relación de dependencia, pero que sacaron un préstamo hipotecario probablemente y son aportantes, que están pasando en este rato por ese problema. ¿Recibirán una atención especial? Sí, por supuesto. O sea, hay que hacer algo para poder ayudar a todos, ¿no? A todos lo más posible, pero como le digo, sin afectar la liquidez que financia el pago a los pensionistas, nada más. Claro. Simplemente es un tema que hay que trabajarlo con mucha delicadeza, no es un tema de aplastar un botón y se resuelven los problemas. Este es un tema que hay que verlo con mucha delicadeza porque afecta directamente a un sector que es un sector vulnerable. Dos cuestiones complementarias, ingeniero Watted. La primera, ¿qué se va a hacer para que deje de ser, perdone la redundancia, un botín político el Seguro Social? El reparto de los hospitales, el reparto de los subcentros, etcétera. ¿Qué acción va a hacer, qué acción va a tomar usted ahora que está a cargo del IES? Yo simplemente hacer análisis de las personas que han asumido respectivas responsabilidades, intentar nombrar a las mejores personas posibles. Calcula que nosotros tenemos ya un proceso de unos concursos, pero esos procesos de esos concursos tampoco ayudaron mucho en el nombramiento de personas, simplemente elegir a gente adecuada, gente con verdadero perfil, gente de renombre. O sea, ve allí, yo se lo pongo de esta manera. Por darle un ejemplo, el Ministerio de Ambiente. Ministerio de Ambiente que controla el medio ambiente tan importante, etcétera, etcétera, que es un ministerio que está distribuido a nivel nacional, que cuida la naturaleza, etcétera. Yo creo que su presupuesto no es más de 20 millones. El presupuesto del Teodoro Maldonado es de 240 millones. Es la joya de la corona, pues. Que maneja el Teodoro Maldonado realmente con un buen expertise. Lo lamentable es que obviamente conseguir a personas con gran expertise, con los sueldos que se paga hoy en el Estado, a veces es medio complicado. Tenemos que buscar a gente que realmente se quiera poner la camiseta, gente que provenga de un sector que tenga facilidades, que sean difíciles de corromper y que puedan asumir esta responsabilidad
de una forma ciudadana, ¿no? De querer realmente resolver los problemas institucionales, que no lo hagan por el sueldo, sino más bien que hagan un aporte al país y sobre ese aporte al país el país se lo reconozca. Ingeniero Huarte, del último tema, le pregunto, usted sigue siendo el director de la Fuerza de Tarea, ¿verdad? Sí, De sí, lo claro. que ha visto, a juzgar por lo menos por el número de fallecidos, no deja de ser una tragedia, pero las cifras de fallecidos, 50 me parece que cerraron el 4, guardan relación con la posible baja o la baja de ingresos a los hospitales, etcétera. ¿Eso es así? No. A ver, esto es todo todo está interconectado. Y aquí que me habla de los fallecidos quiero hacer una aclaración, porque me mandaron un escrito en relación a una entrevista que hizo usted aquí, Jimmy, del abogado Vanegas del concejal, que aquí hay que hacer una aclaración muy importante, ¿no? Muy bien. Por un lado, la pandemia y los controles que se han generado a nivel del país han ido generando una reducción importante de contagiados. Ayer, créanmelo, yo estuve en el hospital de Los Cegos hace 30 días, los primeros días de abril, y he regresado después de 30 días y usted vive un ambiente de paz en el hospital. Es un ambiente de tranquilidad donde se puede hacer un trabajo tranquilo, donde no había ese volumen de gente afuera. Me topé a duras penas 3 personas afuera sentados esperando una medicina. No eran familias aglutinadas, esperando, buscando fallecidos, buscando a sus familiares, etcétera. La gente está siendo atendida normalmente, se está haciendo un trabajo lo más responsable posible. Y eso es lo mismo que pasa en el resto de hospitales, que ya están haciendo un trabajo. Eso se transmite en las cifras que estamos recibiendo. A los primeros días de abril teníamos aproximadamente 550 a casi 600 fallecidos diarios. El día de ayer levanté un tuit que los cementerios habían enterrado 63 personas. Estamos llegando al número de 45, que es la media de Guayaquil. De 500 o de 600 a 73 todavía obviamente hay muertes, no eso no hay por qué esconderlo. Hay relacionadas al COVID, muy probablemente una gran parte, pero la pandemia ha bajado. Y no solamente eso, sino es que los resultados de las pruebas que se está haciendo el gobierno a nivel de toda la ciudad establece un porcentual en relación a las pruebas tomadas de un 3% de positivo. Ya. Entonces eso nos da a nosotros una señal importante, y lo que tenemos que trabajar es que realmente se mantenga de la misma manera como se ha mantenido en otras provincias donde este problema no sucede. Ahora lo que quisiera escuchar es a la prensa internacional en función de lo que está pasando en México. Vamos a ver si publican México, vamos a ver si publican Nueva York, como lo que está pasando, porque lo que vivimos aquí hoy se está replicando fuertemente en Nueva York. Ingeniero, tiene usted razón, igual lo tienen que publicar. El problema es que lo que pasó aquí fue inocultable. Usted, cuando llegó a hacerse cargo del cuerpo de tarea y empezó a revelar las cifras y a levantar los cadáveres, habrá vivido esto que seguramente ahora está reflejándose en otros países. Así es, México, Estados Unidos, Brasil están comenzando a vivir la realidad del Ecuador. La infografía que debía presentarse ayer, ¿sabe usted por qué no se presentó? ¿Qué pasó que ayer no hubo infografía? La infografía, Jimmy, estaba vinculada a la normativa de la Organización Mundial de la Salud, donde establecía que se reporta los COVID positivos a las personas que se le hace la prueba COVID, y los fallecidos COVID a las personas que salían COVID positivos. Nada más. Pero eso no quiere decir que se ocultaban las cifras. Yo personalmente he dado las cifras siempre. He dicho la cantidad de muertos que hay, independientemente del motivo. Y cuántos aspiramos tener, independientemente del motivo. Mi primera cadena nacional estuvo relacionada a dar una cifra de una proyección en el siguiente mes de 3.500 personas fallecidas COVID. El número entre marzo y el número de marzo el número de abril en la primera quincena fue 6.703.
que el número total en el mes de abril fue de más de 10.000 personas fallecidas y que finalmente en marzo el número fue un poco más de 4.000 personas y eso se ha mantenido siempre. Le decía que por qué no apareció ayer, no se publicó ayer la infografía que todos los días se ha venido. Si no me equivoco, creo que el COE lo está haciendo pasando un día. Bueno, eso creo que ya ahora lo están haciendo pasando un día la información. Va a ser pasando un día. Bien, bueno, gracias, ingeniero Water, por estos minutos de su tiempo. Una sola aclaración. Sí, claro, diga. En relación al comunicado del concejal, persona a quien le tengo el concejal Vanegas, sí, diga nomás. De consideración, que tengo un nivel de consideración, ¿no? Sin, esto no son temas personales, él me mandó una comunicación que no me ha llegado, pero la he visto. Esa información habla de todo un listado de fallecidos. Aquí nadie oculta nada. El listado, como tampoco ocultar la verdad en función de la comunicación que envía. La gran parte de eso, casi el 50%, son personas inhumadas. Hay un 20% de las personas que nos manda en esa comunicación que ni siquiera aparecen en los hospitales, ni siquiera ingresaron a hospitales, más bien quisiéramos aclaraciones al respecto. Parte de esa información, otro 10 o 15% más, era gente repetida en el mismo listado que él nos envió. Y un porcentaje también que está en proceso de identificar dentro del proceso fiscal que nosotros presentamos en su momento, que son 131, de los cuales 60 ya están identificados. Entonces, vale la pena mucho aclarar y siempre siempre mi invitación a todos, hablemos de esta situación. Pero hay que ser muy delicados porque estamos hablando obviamente de seres humanos y yo he intentado respetar la vida de los sentimientos. Quedan, se cortó mucho cuidado. Ingeniero, quedan entonces más o menos 60 cuerpos sin identificar, procurando resumir. No le escuché lo último. Que si quedan 60 cuerpos por identificar, más o menos. ¿Eso es? Va por ahí, sí. Bien, gracias, ingeniero Jorge Water, actual presidente del directorio del IES y también director de la Fuerza de Tarea del Gobierno Nacional. Que tenga usted un buen día. Bueno, son las 8 de la mañana con 29 minutos, entonces, dentro de todo lo dicho, aparte de que las cifras han mejorado, bueno, un muerto es dolorosísimo, ¿no? Pero ya las cifras pasmosas que veíamos ya no se ven. Ha dicho que va abrirse una olla terrible de presuntas irregularidades que por supuesto las determinarán las investigaciones en las compras de los hospitales del IES.